Hola a todos de nuevo. En el vídeo de hoy vamos a diseñar nuestro modo de funcionamiento automático. Al menos vamos a ver cómo debe de funcionar. Este modo de funcionamiento deberá implementar otros submodos de funcionamiento tanto para las operaciones de introducción de artículos en el almacén o de extracción de artículos desde el almacén. Por lo tanto, como veremos, es el modo de funcionamiento que más dificultad y retos nos va a plantear en las fases de diseño e implementación, pero también va a ser el más motivador a la hora de construir nuestro proyecto. Por tanto, sin más retrasos, vamos allá. Estamos otra vez en la pantalla de inicio del almacén y ahora vamos a ver cómo podemos trabajar en automático con este automatismo. Pulsamos el selector de cambio de modo de manual automático y automáticamente vemos que aparecen nuevos botones como son el botón de marcha, el botón de stop y este botón de aquí que pone input. Una característica muy importante y muy útil de las pantallas táctiles es que los objetos que vamos insertando en las diversas pantallas, como son estos botones, selectores y prácticamente cualquier objeto funcional que coloquéis, pues puede habilitarse tanto su visualización como sus funciones a través vinculándolas a variables de memoria, ya sean de la propia pantalla o del PLC. De esta forma, nosotros podemos hacer por programación que el usuario del automatismo solo vea en cada momento los botones imprescindibles para poder trabajar en función del tipo de funcionamiento en que se encuentre o del estado en el que se encuentre el automatismo. Por ejemplo, ahora vamos a trabajar en automático, evidentemente necesitamos el botón de inicio, el botón de marcha, necesitamos un pulsador de parada en automático. Evidentemente seguimos necesitando el pulsador de parada de emergencia, el rearme, y este botón de aquí, si os fijáis, ¿vale? Tiene un funcionamiento en modo alternado y nos sirve para indicar que el almacén va a funcionar en modo introducción de piezas. Después tenemos aquí estos tres botones. Estos tres botones nos indican qué tipo de introducción, cómo queremos introducir las piezas y guardarlas en nuestro almacén. Como veis, podemos pulsar cualquiera de los tres, pero están enclavados. Es decir, cuando pulsamos uno, los otros, el que estuviese anteriormente activado, resaltado en amarillo, pues se desactiva, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a ver, y antes de empezar a ver los botones, los modos de funcionamiento de forma independiente, también podemos ver este sinóptico de aquí que nos indica las posiciones del almacén. Estos cuadraditos, cuando estén con el fondo azul, ¿de acuerdo? Significará que esas posiciones están vacías, como es el caso ahora. Y conforme se vaya llenando de piezas, porque el posicionador vaya introduciendo piezas en ellas, pues irán marcándose de color blanco y así podremos controlar en todo momento cuántas piezas existen en el almacén. Además, aquí tenemos otro botón que pone vaciar, que nos servirá para en cualquier momento de funcionamiento poder vaciar todas las piezas que estén en el almacén. Y aquí este botón que pone limpiar, ahora no hace nada, pero es por si quitamos piezas de forma manual, cosa que en la realidad sería bastante difícil, pues y dejamos el almacén vacío, poder actualizar el estado de esas posiciones en la pantalla, pulsando el botón limpiar. Aquí también podemos ver en cada momento, destino es este número que aparece aquí, es la posición a la que se dirige el posicionador, y aquí el número de plazas libres que nos quedan en el almacén. Bien, pues vamos a ver el primer método de introducción, el método de introducción dinámico. En este método de introducción, el posicionador, cuando introduzcamos una pieza, lo que va a hacer es guardarla siempre siguiendo un orden que es el más eficiente y el que minimiza el tiempo de almacenaje, va a empezar a guardarlas en las posiciones que están más cercas a la mesa, a la cinta de alimentación, que es esta. A veces me referiré a ella como cinta y otras veces como mesa. Entonces va a empezar por la primera columna, posición superior, hasta la posición inferior, luego por la segunda columna, luego por la tercera columna. Bien,
Aquí no va a tener en cuenta el automatismo qué tipo de piezas introducimos, ¿de acuerdo? Simplemente lo que se trata es de guardar las piezas en la posición más cercana. Vemos cómo va guardando las piezas. Ahora ya ha completado la primera columna. Ahora empieza por la segunda. Aquí. En este modo de almacenamiento pues se van mezclando las piezas sin tener en cuenta de qué tipo son. Es decir, aquí los detectores de infrarrojo no están clasificando la pieza. Vemos que busca cada una de las posiciones en función del número de pulsos en X y en Y que hemos guardado en la pantalla de calibración. Una vez llega la posición X, para la posición Y y después baja en Y un poco para descargar la pieza. Siempre al final, como el modo de introducción sigue estando activado, vuelve para ganar tiempo y espera la nueva pieza, la espera en la zona de introducción de la cinta. Fijaos, me queda una. Siempre después de dejar una pieza, nos marca como destino la posición 0, que es la de la cinta de introducción. Coge la última y a esta la va a depositar en la posición 3. Ahí está. Parada, introducción eje Z, bajada eje Y, salida de eje Z, retroceso eje Z y buscamos otra vez la... Si os fijáis, me dice que no queda espacio aquí, evidentemente, y ahora el almacén lo que se ha habilitado es este botón de aquí que pone Output, que me va a servir para extraer piezas del almacén, ¿de acuerdo? Podemos extraerlas en función del método que queramos, como vamos a ver a continuación. Bien, ahora tenemos el almacén lleno y por tanto tenemos aquí el mensaje de no queda espacio y además tenemos aquí este botón Output que nos servirá para iniciar la extracción de una pieza. Para sacar una pieza tenemos tres métodos al igual que para introducirla. Si mantenemos el mismo método que estábamos trabajando, el dinámico, y le damos, vamos a ver que el almacén va a buscar la primera pieza de la primera columna. Vemos que el botón Output parpadea mientras se está produciendo el proceso de extracción y una vez otro sistema externo quitase la pieza, habría finalizado. Vemos que el estado de las posiciones se ha actualizado, la posición 7 en este caso ha quedado libre, tenemos una plaza libre. Podríamos seguir sacando piezas, con lo cual ahora irá por la pieza que está en la posición 4. Vamos a aprovechar para probar el paro máquina Veamos, lo paramos. Hemos parado el almacén de camino a la cinta para depositar la pieza que ha sido extraída. Esto es un paro máquina, es decir, pone el automatismo en pausa. Pero aquí vemos que está todavía el automatismo, tiene memorizada la
variable que indica que el proceso de extracción no se ha completado. Por tanto, si volvemos a dar inicio, la máquina sigue la operación que estaba realizando antes de la parada. Sacamos pieza y aquí vemos, ahora podemos introducir piezas o sacar piezas. Si queremos introducir piezas, pulsamos aquí, el posicionador se posiciona para recibir una pieza desde la cinta, introducimos una pieza y esta vez vemos que la pieza es almacenada siguiendo el mismo criterio de máxima proximidad a la cinta en la posición 7. Ahora tenemos una plaza libre, por ejemplo, si le damos a el modo de introducción y modo dinámico, si metemos una pieza, pues va a buscar la única plaza libre que tiene, que en este caso es la 4. Ahí está. Y después retrocederá. Muy bien. Bueno, pues hemos visto el modo de introducción y extracción dinámico. A continuación vamos a ver el modo de introducción y extracción ABC. Bien, a continuación vamos a explicar el segundo modo de funcionamiento que tiene el almacén, que es el modo ABC. Para ello hemos seleccionado con este botón este modo de funcionamiento. También comentar que se ha cambiado el botón de vaciado de la parte derecha a la parte izquierda con el objeto de que todos los botones se queden alineados y aquí dejar una zona libre para los mensajes. ¿Cómo funciona este modo de funcionamiento? Pues si os fijáis, en este caso tenemos el almacén dividido en 3 zonas, la zona A, que es la fila superior, la zona B, que es la fila intermedia, y la zona C, que es la fila inferior. Y con estos botoncitos de aquí podemos seleccionar, son pequeñitos, ¿vale? Podemos seleccionar si queremos introducir una pieza A o queremos sacar una pieza A. Ahora el almacén está vacío, como veis, por tanto, la única opción que tenemos sería la de introducir piezas. Bueno, pues bien, vamos a ello. Ponemos la máquina en marcha y seleccionamos el método de introducción. El posicionador va y se coloca en la posición de esperar pieza desde la cinta. Y ahora vamos a ir introduciendo piezas de forma continua y veremos que las primeras piezas van a ir destinadas a la fila superior. ¿Lo veis aquí? La primera va a la posición 7. Seguimos introduciendo piezas. Ahí vamos con la segunda. Y conforme vayamos introduciendo piezas, las estamos poniendo de forma continua, vemos que está rellenando. Ahora le queda un hueco en la A. Y vamos a ver qué ocurre cuando llena una fila. ¿Qué ocurre con la siguiente pieza? Ahí lo vemos. Ha completado una fila. Vuelve. Tiene una pieza para cargar. Se detiene y nos indica que no queda espacio porque tenemos seleccionado como destino para la nueva pieza la zona A, y la zona A, como veis, está completa. ¿Qué podemos hacer ahora? Pues cambiar la zona y seleccionar la zona B y decirle que introduzca. Ahora debería de almacenar las piezas en la fila intermedia. ¿Lo vemos aquí? Correcto. Eso es. No tenemos por qué completar una fila, podemos hacerlo de forma alternada. Ahora hemos seleccionado la zona C, por tanto esta nueva pieza debe de ir a la fila inferior. Vamos a ver que lo hace así. Ahí está. Introduce la pieza, baja, eje Y, retira eje Z, vuelve a la posición. Y fijaos que en todo momento
las posiciones, el estado de las posiciones se va actualizando. Tenemos ahora 5 piezas en el almacén, 5 piezas en pantalla. Estamos dejando la sexta en la zona C. Y ahora, para que veáis que el almacén puede funcionar de forma totalmente flexible, imaginaos que queremos sacar una pieza de cualquiera de las 3 zonas. Por ejemplo, vamos a hacer zona A, ¿vale? Claro, nos dicen no queda espacio para almacenar, que es la última acción que estábamos realizando, pero ahora nosotros queremos extraer una pieza. Le daríamos al botón de Output y vemos que el posicionador va a acudir a la pieza más próxima que tiene desde la cinta, que es la pieza de la posición 7, y nos entrega una pieza de la zona A y actualiza, y vemos que ahora quedan una pieza menos en la zona A. Sacamos la pieza, podríamos ahora sacar una pieza de la zona B, seleccionando zona B, otra vez Output. Como veis, el botón de Output, una vez que lo pulsamos, empieza a parpadear mientras se está realizando la maniobra de extracción de la pieza, y para de parpadear cuando esta maniobra ha finalizado. Vamos a verlo ahí. ¿Veis? Ahora ha finalizado la maniobra de extracción y el botón de Output ha dejado de parpadear. Podríamos seguir introduciendo piezas, por ejemplo, completando el nivel C. Metemos una pieza. El botón de Input no se comporta igual que el de Output, sino que desde que seleccionamos la introducción como modo de funcionamiento, esta solo se detiene cuando solicitamos la extracción de la pieza, porque se supone que el almacén debe de poder introducir piezas de forma continua. Y este es el segundo modo de funcionamiento. Vemos que ahora tenemos 3 piezas en el nivel C, 2 en el nivel A y ninguna en el nivel C. Bien, y ahora vamos a ver en qué consiste el tercer modo de funcionamiento. El modo de funcionamiento que almacena las piezas en función, le hemos llamado color. Las piezas, como veis, estarían dentro de estos contenedores, y lo que se ha marcado son los contenedores con estas pegatinas blancas, como ya hemos explicado anteriormente, para que estos sensores de infrarrojo que tenemos aquí puedan distinguir unos contenedores de otros en función de dónde va alojada esa pegatina blanca. Bien, eso sería equivalente a que tuviésemos un sensor de color y los contenedores fuesen de diferente color, o por ejemplo que fuesen los contenedores dotados de un chip de radiofrecuencia y tuviésemos un receptor que, en función del código que enviase por radiofrecuencia cada uno de los chips, supiese cuál es su destino de almacenamiento en el almacén. Bien, para activar este modo, lo primero que debemos de hacer es pulsar el botón color y automáticamente se nos habilitan estas tres imágenes que nos indican dónde están asignados cada tipo de pieza. Esta asignación se ha hecho de forma fija, es decir, no podemos cambiar la asignación, es decir, las piezas con 2 pegatinas siempre irán al centro, la que tiene una pegatina en la parte superior irá en la fila superior, y la que la tiene en la parte inferior irá en la fila inferior. Muy bien. Pues igual que hemos hecho con los otros modos de funcionamiento, partimos de un almacén vacío. El posicionador se encuentra en la posición de inicio tras un reset, y vamos a poner la máquina en marcha. Seleccionar primero el modo de introducción para llenar el almacén. Vemos que el posicionador, cuando arranca desde posición inicial de reset y se selecciona el modo de introducción, lo primero que hace es se posiciona en la posición 0, que es la posición de la cinta, y vemos que la posición de parada del eje Y es para recibir pieza, es decir, el posicionador, el eje Z, debe de quedar por debajo. No sé si lo apreciáis bien. Se queda por debajo de la cinta. Recordad que, como hemos dicho, en el almacén todas las posiciones
¿vale? Las paradas del eje Y se han ajustado para el modo introducción. Quiere decir, introducción en el almacén significa que el eje Y, una vez se detiene, debe de quedar por encima de los estantes, ¿vale? Evidentemente, el posicionador una vez se detiene, cuando introduce el eje Z, la pieza debe de quedar por encima de los estantes y lo que vamos a hacer es almacenar esa pieza, porque después, mediante una bajada pequeñita, la pieza se apoyará sobre los estantes. En la mesa es al contrario. Aquí, cuando estamos introduciendo piezas en el almacén, la pieza debe de llegar al final de la cinta y el posicionador debe esperarla debajo de la cinta para después, mediante una pequeña subida del eje Y, poder realizar la carga de la pieza. Esto que parece pues muy elemental, hay que tenerlo en cuenta cuando se calibra el posicionador y después cuando se programa, porque si no es necesario programar 20 posiciones del eje Y, es decir, 10 posiciones para dejar pieza y 10 posiciones para coger pieza, sino que simplemente calibrando para una de las dos operaciones, en este caso es dejar pieza en el almacén, que significa coger pieza en la cinta, pues después sabemos que cuando realicemos la operación contraria deberemos de sumar o restar pulsos en el eje Y a la hora de alcanzar la posición de destino. Esos pulsos se traducirán en una distancia lineal en el eje Y, bien hacia arriba o bien hacia abajo, en función de lo que vaya a hacer cada momento el almacén. Bien, pues vamos a empezar a introducir piezas. Se han preparado las piezas así, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer la introducción de todos los tipos en secuencias de cualquier tipo. Es decir, vamos a meter piezas, por ejemplo, ahora tenemos la máquina ya en marcha, modo introducción seleccionado y almacenamiento por color. Metemos una pieza, por ejemplo, con la pegatina en la parte superior y esa pieza la almacena en la fila superior. Dentro de una misma fila, siempre se va almacenando, recordad, desde las posiciones más cercanas a la zona de carga a las más lejanas. Ahora vamos a meter una pieza que iría a la fila central, ¿vale? Fijaos que aquí la pieza, vemos que la introduce, perfecto. Y ahora vamos a meter esta pieza, ahí está, esta pieza, según donde tiene alojada esa pegatina, muy bien, va a la fila inferior. Y ahora empezamos a introducir piezas de forma aleatoria y que él vaya separándolas. Vemos ahora, hemos metido 3 piezas de golpe. La primera va a la fila superior, la segunda vemos que tiene 2 pegatinas, esa debe de entregarla en la fila central, ahí vemos, y esta debe de volver a clasificarla y enviarla a la fila superior. Si os fijáis, podemos tener en la cinta simultáneamente piezas de distinto tipo. Por tanto, hay que crear un programa. El programa que creéis debéis de tener en cuenta esto, que la pieza que está sobre el posicionador puede ser distinta, como ha sido en esta última operación, a la pieza que está esperando en la zona de carga para ser cargada. Esto es importante porque así ganamos producción. Si solo pudiésemos en cada momento clasificar un tipo de pieza, pues perderíamos bastante producción. ¿Veis? Esta va a la fila central, sin embargo, esta, si vemos aquí, tiene la pegatina en la parte inferior. Por tanto, puede procesar distintas piezas. Y esto es gracias a que tenemos, por un lado,
un subproceso para clasificar la pieza en función de estos dos sensores de infrarrojo y, por otro lado, tenemos el subproceso que controla el movimiento de esta cinta y el subproceso o los subprocesos que controlan el movimiento de los distintos ejes del posicionador. Eso es... Cada uno lo puede pensar, abordar el problema desde enfoques distintos, pero siempre este enfoque que os he comentado de los distintos subprocesos os va a ser muy útil para poder maximizar la producción de la máquina y así conseguir un funcionamiento más eficiente. Bien, pues tenemos el almacén lleno y vamos a verificar que no se ha producido ningún fallo en la introducción de las piezas. Vemos fila superior, todas las pegatinas en la parte superior, fila intermedia, 2 pegatinas, ahí lo vemos, fila inferior, las que tienen una pegatina en la parte inferior. Podemos ver que la clasificación que realiza de piezas en este modo de introducción es correcta. Bien, este modo de introducción, este modo de funcionamiento también podemos utilizarlo para la extracción. ¿Veis? Aquí no aparece ahora ya el botón de introducción. ¿Por qué? Pues porque no queda espacio para introducir. En el momento en que no queda espacio no tiene sentido que el usuario pueda pulsar introducir, ¿de acuerdo? Pero sí que puede pulsar extraer. Pero para extraer necesita seleccionar un tipo de pieza a extraer. Vamos a decirle que vamos a extraer y seleccionar qué tipo de pieza queremos extraer. Fijaos que estos botones, que en el modo de introducción no están habilitados, ahora sí que lo están, y cada vez que pulsamos uno de ellos, el posicionador saca una pieza de ese tipo. Ahora, si volviésemos a pulsar sacar, sacaríamos otra pieza de tipo... este tipo. Evidentemente, aquí sí que no se puede sacar dos piezas al mismo tiempo. Se saca de una y hasta que no termina la extracción de esa pieza, no podemos ordenar una extracción de una pieza distinta. No tiene sentido físico, ¿vale?, hacerlo de forma distinta. Ahora seleccionamos una pieza con 2 pegatinas en la fila central, le damos y ahora veremos que nos va a sacar una pieza fila central. Ahí está. Como siempre, este modo de funcionamiento es dinámico. Veis que ahora sí que se ha vuelto a habilitar el botón Input, porque ahora sí que tenemos espacios libres en el almacén y puede ser que nosotros queramos introducir. Pues si pulsamos introducción y metemos una pieza, vemos que automáticamente al pulsar introducción lo primero que ha pasado es que el posicionador ha subido un poquito ha bajado un poquito para el eje Y, para recibir una pieza, y ahora nos introduce esa pieza. Por último, vamos a enviarlo para que extraiga una pieza de la fila superior. Para eso tenemos que seleccionar este tipo de pieza. Ahí está. Bueno, primero le damos y le decimos... Se ha habilitado primero los botones de selección de color a extraer cuando se deshabilita la introducción mediante el botón Output. Y ahí está. Como veis, puede introducir o sacar piezas de cualquiera de las tres en función de las pegatinas donde están en el contenedor y por tanto cómo las clasifican los dos detectores de infrarrojos. Bien, y ahora vamos a aprovechar, nos quedan aquí, como veis, 6 piezas en el almacén, ¿de acuerdo? Las 3 de la fila central, 2 en la superior y 1 en la inferior. Vamos a ver el funcionamiento del botón vaciar. Imaginaos que ya se ha terminado de trabajar o por lo que sea se van a realizar una serie de reformas, se va a cambiar el etiquetado de algunas piezas o se va a realizar cualquier
otro tipo de operación que necesita de vaciar el almacén independientemente, dejarlo totalmente vacío. Bien, podríamos ir de forma manual uno a uno, ¿vale? Vaciando esas piezas, lo cual podría ser, esto es un almacén de 9 piezas, esto es una maqueta, recordadlo, pero estos almacenes en realidad suelen ser enormes, ocupan cientos de metros cuadrados y tienen muchas posiciones, por tanto debe de habilitarse siempre una función de vaciado. Pues esta función aquí nosotros la hemos habilitado mediante este botón vaciar, que ahora vamos a pulsar y vamos a ver cómo nos empieza a vaciar todo el almacén. Ahí estamos, vaciamos, se nos queda el botón de vaciar, se nos queda iluminado, significa que está en una operación de vaciado, y ahora va a empezar a vaciar siguiendo un criterio, en este caso, que es siempre desde las posiciones más próximas a la cinta hasta las más lejanas. Pero bueno, al final tiene que ir a todas las posiciones donde sabe que hay pieza. Y cuando digo donde sabe, lo sabe si vosotros cuando hagáis el programa realizáis guardado en la memoria de las posiciones, de forma que cada vez que el posicionador deja una pieza, esa memoria se debe de activar, y cada vez que el posicionador extrae una pieza, esa memoria, en el caso de que sea una memoria binaria, se debe de poner a cero o desactivar. Veis que ahora ya solo le quedan 3 piezas, ¿vale? Evidentemente, el hecho de saber qué posiciones están ocupadas o no, pues como no tenemos sensores físicos en cada una de las posiciones, ¿de acuerdo? Pues puede aumentar un poco la complejidad del programa, pero simplemente debéis de prever unos registros de memorias, ¿vale? En la memoria del PLC, que reflejen el estado de los huecos de los estantes del almacén, si están libres o están ocupados, ¿vale? ¿Qué estado puede tener un estante? Pues solo 2, ¿verdad? O puede estar libre o puede estar ocupado. Por ejemplo, el estante número 3 ahora está ocupado y dentro de unos instantes estará libre cuando el posicionador, ¿veis?, recoja esa pieza. Bien, pues eso no, aquí nos recuerda a los 2 estados posibles que puede tener un bit. Bien, ¿veis? Aquí he terminado el proceso de extracción y con esto vemos todas las funciones y modos de funcionamientos que tiene nuestro almacén. Bien, y ahora vamos a ver los aspectos a tener en cuenta para diseñar el modo de funcionamiento automático. En primer lugar, a este modo se podrá acceder cuando el selector de modo de funcionamiento esté en la posición de automático y el nivel de seguridad sea correcto. Ya hemos visto en los anteriores modos que este nivel de seguridad se considera correcto cuando se ha hecho un reset, bien después de una parada de emergencia y posterior rearme, o bien después de dar tensión al sistema de control y al automatismo. En este modo se deben de habilitar pues, los diferentes objetos en la pantalla, que es nuestra interface, que sean necesarios para realizar una parada de emergencia. Podrá ser un botón, si podéis darle el aspecto de parada de emergencia, mucho mejor. Rearmar tras parada de emergencia, tened en cuenta que este objeto debe emitirnos una señal de rearme para que una vez sea liberada la parada de emergencia, pues el operario pueda confirmar que quiere volver a poner en marcha el automatismo. Pulsadores de marcha y paro en automático, selección de operación, es decir, si queremos introducir pieza en el almacén o extraer pieza, y también selección del modo de almacenamiento, que vienen a ser sus modos de funcionamiento, o sea, dinámico, ABC o por clasificación o color, que es como estaba en el ejemplo que os he mostrado en el vídeo tutorial. Y por último también debemos de colocar algún objeto en pantalla
que nos sirva para dar la orden de vaciado del almacén. También hay que tener en cuenta que aquellos botones cuya función sea incompatible, es decir, que no se pueda realizar al mismo tiempo, como puede ser introducir o extraer una pieza del almacén, pues no deben de ser funcionales simultáneamente. Ya veréis que esto se consigue con botones, con unos objetos que se llaman botones on-off, que tienen la posibilidad de configurar, habilitar su funcionamiento, su entrada, incluso su visualización. Además, los modos de almacenamiento deben de estar enclavados, de forma que solo puedan estar activos un modo de cada momento, o ABC, o dinámico, o por clasificación. La operación de extracción no podrá iniciarse hasta que el posicionador y la cinta no estén vacíos. La operación de extracción no se considera finalizada hasta que la pieza extraída no sea retirada de la cinta. Recordad que la extracción de esa pieza retirada es de forma manual. Durante la operación de introducción, el almacén debe de trabajar de forma continua y podemos tener una espera hasta 2 piezas en espera dentro de la cinta. Cada pieza puede ser almacenada mediante un criterio diferente de los 3 que hemos visto, siempre se considera que el criterio que tiene que guardar el posicionador para almacenarla será el que esté establecido cuando la pieza llega a la fotocélula de entrada de cinta, es decir, a la espera inmediatamente antes de ser recogida por el posicionador. Si se está operando en modo introducción, pues habrá 2 formas de poder solicitar una extracción, o 2 momentos. El primer caso es que no se introduzcan más piezas en la cinta, entonces el posicionador irá colocando las piezas en los estantes del almacén hasta que ésta quede vacía y retornará a la posición de carga en la posición 0. En ese caso deberemos de habilitar la posibilidad de extraer piezas del almacén. El otro caso es que el posicionador esté operando en modo de introducción, acabe de introducir una pieza en un estante y no queden piezas en espera en la cinta. En este caso, antes de volver a la posición 0, debemos dar la posibilidad al usuario para que solicite extraer pieza. Y si quiere extraer una pieza, entonces el posicionador iría directamente desde la última posición donde ha introducido una pieza a la nueva posición donde tiene que extraer una pieza. Esa nueva posición dependerá del tipo de criterio que se haya empleado en la extracción. La extraerá y volverá a la cinta para descargarla. Los tipos de paradas a contemplar en el automatismo serán 2. La primera es la parada de emergencia, donde todos los actuadores, o sea, todas las salidas del PLC se desactivarán y todos los procesos y subprocesos de control deberán de detenerse. Después de haber liberado el paro de emergencia, el usuario estará obligado a darle al rearme y a realizar un reset, tras lo cual el automatismo deberá reinicializarse. Por tanto, todos los subprocesos deberán volver a su etapa inicial, es decir, todos los enlaces que modelan los diferentes subprocesos del automatismo, al menos aquellos que son secuenciales, deberán de volver a su etapa de reposo después de una parada de emergencia, el rearme y el posterior reset. El segundo tipo de parada es la parada de máquina, que es, ya es como si fuese una pausa en el funcionamiento del automatismo, y en esta parada todas las salidas, o sea, todos los actuadores se deben desactivar y los procesos y subprocesos de control también deben detenerse. A diferencia del anterior, estos subprocesos deben de ser capaces de ser retomados cuando el automatismo se vuelva a poner en marcha a través de la pulsación del botón de marcha. Por tanto, en este caso, debemos de congelar los procesos más que inicializarlos, los procesos de control. Ahora vamos a ver unas sugerencias de diseño. Sois libres de implementarlas o no, pero ya por la experiencia os pueden ayudar a que vuestro proyecto y vuestro programa pues funcione mejor y sea más fácil de estructurarlo. En primer lugar, debéis de estudiar el automatismo y los modos de funcionamiento a implementar antes de empezar a diseñar subprocesos o empezar a programar nada. Después de este estudio, que debe ser lo más pormenorizado y detenido posible, debéis de crear tanto subprocesos como tareas independientes, seáis capaces de distinguir el automatismo. Por ejemplo, esa forma de dividir el automatismo en subprocesos puede atender a la propia estructura del automatismo o a los diferentes movimientos. Podemos tener y diferenciar claramente
que la cinta y el movimiento del posicionador son dos máquinas independientes dentro del almacén, pero que en algún punto pues tendrán que estar sincronizadas. Pero hay otros subprocesos que no tienen por qué ser físicos, pueden ser virtuales, como puede ser el control de posición o la elección de la posición o el cálculo de la posición de destino, ya sea para introducir pieza o para extraer pieza. Todo eso debéis de intentar desmenuzarlo y aplicar la técnica de división en subprocesos para que os sea mucho más sencillo el posterior análisis, diseño e implementación de vuestro proyecto. Aquellos subprocesos que sean secuenciales, pues los debéis de modelar empleando el lenguaje Graphic. Y después, para implementarlos a nivel de programación del PLC, podéis escoger las diversas formas que hemos visto, empleando las diversas funciones que hemos visto. Set, reset, función skip, bobinas, etcétera, etcétera. Debemos de analizar siempre las relaciones entre subprocesos. No tiene por qué, este análisis se puede hacer a posteriori después del diseño independiente de cada subproceso, pero al final los subprocesos deben de estar conectados entre sí porque todos forman parte de un proceso global, que es el proceso de almacenamiento en el almacén automático, que es un proceso global y conjunto, que alberga todos esos subprocesos. Por tanto, en algunos puntos se deben de comunicar entre ellos, y eso os recomiendo que lo hagáis a través de variables. Si son procesos secuenciales, las variables más adecuadas son las variables que empleéis para modelizar, para memorizar los estados del automatismo. Esto es una sugerencia, pero es bastante importante. Debéis de abordar el control de posición del eje X y del eje Y de forma independiente. El diseño de este subproceso, el de control de posición de los ejes, del eje X y eje Y, de los dos ejes que llevan encoder, puede ser que sea uno de los que más dificultad os plantee a la hora de implementar vuestro proyecto. Bien, para ello hay básicamente dos formas de hacerlo. La primera es utilizar la técnica de interrupciones y de manejar y de establecer unos valores objetivos a partir de los cuales programar nuestras paradas de motor. Bien, esto está muy bien explicado en este vídeo cuyo enlace os cuelgo aquí arriba. Es un vídeo que ha realizado otro profesor de ciclos formativos que se llama Roberto Álvarez Sindín y está muy bien explicado. No obstante, la técnica que yo he empleado en el programa que habéis visto en funcionamiento es la técnica simplemente de leer los pulsos de los contadores de alta velocidad, el 0 para el eje X y el 1 para el eje Y, y estar en todo momento comparando con esos valores de pulsos que nos llegan por los contadores, compararlos con los valores de parada en cada una de las posiciones, tanto en eje X como en eje Y, asumiendo que se va a pasar, pero lo poco que se va a pasar es más debido a la poca precisión que tiene el conjunto eléctrico-mecánico, que es el motor de corriente continua y el reductor que lleva la salida, que a los pulsos que podamos dejar de atender debido a no utilizar interrupciones. Por tanto, además, de esta forma, si no estáis familiarizados con las interrupciones, puede ser que os resulte más intuitiva la programación. No obstante, os recomiendo que veáis el vídeo y así tengáis elementos de juicio para vosotros mismos poder elegir qué método os convence más para implementar el control de posición. Debéis de crear un subproceso para asignar prioridades de utilización del posicionador. Esto es muy importante. Si os fijáis, el posicionador lo podemos modelizar como un recurso compartido dentro de lo que es el proceso de almacenamiento. ¿Quién comparte ese recurso? Bueno, pues lo comparten todos los estantes, tanto a la hora de introducir pieza, porque es como si los estantes en la fase de introducción, en la operación de introducción, están esperando una pieza y el que ha de servir esa pieza es el posicionador, ¿de acuerdo? Por tanto, hay 9 estantes y solo un posicionador. Y en la fase de extracción de pieza, es como si todos los estantes quisiesen sacar su pieza
o no todos, sino aquellos que tienen piezas de las características que el usuario pide desde la pantalla, y solo tenemos un posicionador para extraer la pieza de esos estantes. Por tanto, ¿cómo compartimos ese recurso? Bueno, pues al final debemos de establecer una prioridad, y esa prioridad, una idea, es convertirla en un valor numérico cuyo cada estante le dará un valor a ese valor, a ese número de prioridad, le pondrá un valor en unas condiciones determinadas, y en cada momento deberemos de asegurarnos de que hay un estante y solo un estante que tiene el valor máximo de prioridad, y ahí debería de ir el posicionador. Es una idea para que podáis abordar la forma en la que decidís a dónde tiene que ir el posicionador en cada momento en función de la operación que esté ejecutando y el tipo de pieza que tenga que introducir o extraer del almacén. También tenéis que tener en cuenta la influencia de las paradas en las funciones de temporización, o sea, en los comúnmente conocidos temporizadores, y en la evolución del proceso de control. Me explico. Tened en cuenta que cuando vosotros detengáis el automatismo, sobre todo si es un paro máquina, que después tenéis que ser capaces de que el automatismo siga funcionando donde se había quedado, cuando volváis a darle marcha, si hay algún temporizador que se estaba ejecutando, había alguna función de temporización en marcha en el momento de la parada, pues esa función también debe de quedar pausada, porque si no, cuando vosotros establezcáis el funcionamiento, retoméis el funcionamiento, ese temporizador pues puede ser que haya llevado su cuenta a cero si ha seguido contando mientras el tiempo que la máquina ha estado parada. Todo eso lo tenéis que tener en cuenta, porque podéis emplear un tipo de funciones de temporización u otras que os permitan pausar lo que es la cuenta del temporizador. También deberíais de evitar que el usuario pueda visualizar aquellos objetos que no se pueden utilizar en algún momento del automatismo, o que si los utiliza puede dar origen a que el usuario dé órdenes contradictorias al automatismo. Por ejemplo, si estamos dejando una pieza, estamos en el proceso de introducción de una pieza, quizá no sea la mejor idea que el usuario pueda ver el botón de extraer pieza, porque aunque tenga deshabilitada su función, pues el usuario puede ser que esté pulsando ese botón y la máquina no le responda. Debéis de crear mensajes de alarma para el usuario en la pantalla, por ejemplo, para solicitar un reset, para indicar el estado de funcionamiento o la seguridad del automatismo, si está funcionando en automático, si está en manual, si hay una parada de emergencia activada. Debéis de informar del estado del almacén, si está completo, está vacío, lo que hemos dicho antes. Esto lo podéis hacer mediante labels, mediante etiquetas, o mediante otros objetos que os sirvan de indicaciones, como bits de lámpara, etcétera, etcétera. También debéis de mostrar en pantalla, mediante algún tipo de indicación, pues las siguientes informaciones: el estado de los estantes, si están ocupados o no. Tened en cuenta que eso lo debéis de almacenar en la memoria del PLC, porque no tenéis sensores físicos para saber si cada estante tiene una pieza o no la tiene. Debéis de también mostrar en pantalla la dirección de destino del almacén. Esto también os va a servir en las fases de pruebas de vuestro programa para saber si lo está haciendo bien o no en el almacén, el posicionador. Es decir, os puede servir como diagnóstico, y la maniobra actual que esté realizando, si está funcionando en introducción o está extrayendo una pieza. Tened en cuenta que esto en la realidad es así, porque la persona que está delante de la interface de operaciones del almacén no está visualizando toda la estructura del almacén, porque estas son inmensas. Por tanto, de alguna forma debe quedar patente en la pantalla lo que está haciendo en cada momento el posicionador. Y como última recomendación, yo os sugiero que optéis por un diseño de pantalla lo más sobrio y claro posible,
que debe de brindar las funciones e información necesarias e imprescindibles para que el almacén se pueda operar de forma eficiente y sin errores, pero sin sobrecargarlo de objetos visuales. Ten en cuenta que en lo que es esta maqueta vamos a utilizar una pantalla de 5 pulgadas, por tanto el espacio es limitado, y si ponéis cosas cuyas etiquetas o se leen mal, o cuyo tamaño, luego botones cuyo tamaño es tan pequeño que es difícil pulsarlos, pues va a ser más contraproducente que otra cosa. Y después en los displays reales, que suelen de equipos reales, de este tipo de instalaciones, que suelen ser PCs dotados con software SCADA, pues también se trata de que el software sea lo más intuitivo, en la interface sea lo más clara posible para el operador. Por tanto, siempre debéis de optar por soluciones limpias y elegantes en lugar de sobrecargadas y dificultosas de operar. Bueno, pues espero que si tenéis en cuenta todos estos aspectos que hemos dicho a la hora de diseñar vuestro modo de funcionamiento en automático, y seguís alguna de estas sugerencias, estoy seguro, de que vais a completar vuestro proyecto de forma exitosa. Bueno, pues con esto llegamos al final del vídeo, y ante todo espero que os haya sido útil para entender cómo tiene que funcionar vuestro automatismo en modo automático, tanto los aspectos que debe de respetar, tanto lo que es la interface como es el sistema de control, que en este caso será el PLC. Y en cuanto a las sugerencias, espero que algunas os sean útiles, si no todas, pero que no debéis de por qué respetarlas al pie de la letra, porque si no os estaréis yendo a buscar una solución que es la que yo sugiero, y eso tampoco es aconsejable. Evidentemente hay algunas más importantes que otras, pero simplemente las tenéis que contemplar como lo que son, como sugerencias, que os pueden ayudar como ideas iniciales, pero que vosotros durante el transcurso de vuestro diseño podéis algunas desestimarlas o modificarlas. Lo importante, al final, lo que más os va a servir es lo que desarrolléis por vosotros mismos. Bueno, pues ahora es vuestro turno de estrujaros las neuronas para empezar ya con la fase final del proyecto, que es el diseño del modo de funcionamiento en automático. En el próximo vídeo abordaremos, para finalizar, algunos aspectos de interacción entre los distintos modos de funcionamiento de nuestro automatismo, y cómo reaccionar ante paradas de emergencia, y cómo integrar todo esto según las directrices de la guía GEMA en nuestro proyecto de automatización. Hasta la próxima.